Hey, ¿qué hay, viajeros? Debido al medio aniversario de Octopath Traveler, muchas personas han comenzado una nueva cuenta y de seguro más de uno se ha preguntado cómo hacer para ganar experiencia de forma rápida, ¿no es así? Pues si este es tu caso, como también si quieres aprender cuál es la otra forma de ganar experiencia sin usar las semillas, este vídeo es para ti. En primer lugar, tienen que saber que la forma clásica de ganar experiencia es derrotando a diversos enemigos del mapa, pero hacer esto nos demoraría una eternidad, así que lo que vamos a hacer es dedicarnos a cazar a los cats. Si te preguntas qué son los cats, son una especie de gatitos que andan dispersos por todo el juego. Algunos de ellos los puedes encontrar como Elite Enemies al inicio del juego, pero también podremos encontrarlos de forma salvaje, aunque su rate de aparición es muy baja, pero hay formas de hacerlos aparecer sin tanto jaleo. Para hacer que aumenten su rate de aparición, tenemos que subir el nivel de influencia con respecto al camino de la fama hasta el nivel 17. Aparte del nivel de influencia, debemos de tener un objeto que nos ayudará a subir aún más el rate de aparición del cat o de cualquier enemigo en el mapa. Este objeto se llama el Alluring Barret. De seguro te preguntas en dónde encuentro este objeto, pues lo vas a poder encontrar en la ciudad de Valor, pero para hacerte con él tendrás que derrotar a un NPC llamado el Cazador Veterano, el cual encuentras en el segundo mapa de la misma ciudad. Antes de pasar a las recomendaciones para el combate, tienen que saber una que otra característica de los cats, ya que de esta forma podrán derrotarlos sin ningún problema. Cada uno de los cats cuentan con debilidades parecidas y en otros casos diferentes. Por lo tanto, lo mejor sería llevar un equipo que tengan las debilidades del cat que vamos a derrotar. Por ejemplo, tendremos que tener un equipo con los ataques de espada, daga, hacha, arco y bastón. Todo el ataque que reciba el cat siempre será de 1, por lo que lo más recomendable es usar ataques múltiples, ya sean individuales o en área, con las debilidades de los cats, para así poder reducirles sus escudos de forma rápida, como también para hacerle la mayor cantidad de daño posible. He de mencionar que los cats son inmunes a estados alterados, como los de sangrado, veneno, parálisis, etc. Así que no lo intenten en los combates. Además, así como de rápido pueden aparecer, también así de rápido pueden desaparecer. En la mayoría de los casos suele ocurrir en el segundo o tercer turno. El porcentaje que esto ocurre en cada combate es de un 50%. Si te preguntas cuántos tipos de cats existen, actualmente son 8, pero en el juego solamente tenemos disponibles 7, y de todos ellos los que nos van a importar son los de nivel 30, 35, 50, 55 y 70, ya que nos brindan una gran cantidad de experiencia al derrotarlos en combate. El de nivel 50 nos brinda 100.000 de experiencia, el de nivel 55 nos brinda alrededor de 300.000 y el último de nivel 70 nos brinda alrededor de 450.000. Este último aparecerá en los posteriores capítulos del juego. Actualmente tenemos un cat adicional de nivel 68, el cual podemos encontrarlo en el camino a la ruta de la Cueva del Origen, durante el capítulo de The Tower of Fame 2. Si lo llegan a derrotar, obtendrán alrededor de 400.000 de experiencia, aunque también lo podrán volver a encontrar en las Bonfire of Battle 2, en la zona de la nieve, por lo que al día pueden obtener alrededor de 800.000 de experiencia. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, pasemos a la estrategia. En el primer turno tenemos que atacar al cat hasta dejarlo a lo máximo con 1 o 2 escudos. Para ello tenemos que usar ataques consecutivos que peguen de 2 a 4 veces por personaje. Por ejemplo, si el cat tiene 14 escudos, deberían de usar ataques consecutivos que le quiten 3 escudos y al final dejarlo solamente con 1. He de mencionar que si en el caso cuentan con personajes que sobrepasen esa cantidad de ataques, pueden usar otro personaje con algún ataque que no sea de la debilidad del cat para intentar realizar un ataque adicional. Por ejemplo, pueden usar ataques elementales. Si en el caso no cuentan con algún ataque de la debilidad del cat a derrotar, pueden usar a un aliado para que les ayude a reducirles la mayor cantidad de escudos posibles.
De preferencia busquen aliados que ataquen 3 veces seguidas o 2 veces en área. Luego, en el siguiente turno, tenemos que usar un ataque de prioridad de algún personaje que tengas con la debilidad del CAT. Y con los otros 3 personajes deberías de realizar ataques cargados de 4 BP para hacer la mayor cantidad de daño posible. Si te preguntas por qué usar un ataque con prioridad, pues es para evitar que el CAT huya durante el segundo turno, así que es mejor asegurarlo. Actualmente el único personaje con un ataque de prioridad para derrotar a los CAT es Hitco, pero a futuro tendremos otros personajes que podrán hacer lo mismo que él. Ahora, si en el caso no cuentas con un personaje con ataque de prioridad, tendrás que jugártela usando ataques consecutivos esperando que el CAT no se escape. He de mencionar que en este segundo turno es recomendable que uses a un aliado que haga daño consecutivo para poder quitarle un poco más de HP al CAT. En la mayoría de los casos, los CATs no suelen escapar durante los primeros minutos del juego, es decir, se quedan en el combate hasta el tercer o cuarto turno, pero aún así no te confíes. Y para terminar el combate y derrotar al CAT, lo que se tiene que hacer es cambiar a los personajes que se encuentran en la parte trasera hacia adelante, haciendo uso de sus 4 cargas al máximo, los cuales harían la cantidad de daño suficiente para derrotarlo. En el caso que no te sientas seguro de ello, puedes usar a un aliado que sigas haciendo ataques consecutivos. Ahora, si te preguntas cuáles son las mejores zonas para farmear a los CATs, yo diría que se tienen 2 momentos especiales y cruciales. Uno de ellos sería cuando tus personajes están alrededor del nivel 30 y los quieres llevar alrededor del 40 y superior, y el otro sería cuando tus personajes se encuentran al nivel 50 y los quieres llevar al nivel 60 o superior. El primer momento lo haremos cuando desbloqueemos la ciudad de Sunshine durante uno de los capítulos de Master of All. En este primer caso lo que haremos es ir a la zona del desierto y buscaremos a los CATs que aparecen en esta zona. Para nuestra suerte, en la mayoría de los casos aparecen 2 CATs de nivel 30 y uno de nivel 35, los cuales nos darían alrededor de 50.000 de experiencia. Y el segundo momento sería cuando estamos casi al final del arco de Master of All, en donde necesitarías estar por encima del nivel 60 para derrotar a Gonska y al Rey Pardis. En este segundo caso, tienes que dirigirte a la ruta que está debajo de la Caverna de la Niebla, el cual los enemigos están alrededor del nivel 51. Los CATs que aparecen aquí serán los de nivel 50 y 35, por lo que podrás hacerte con una gran cantidad de experiencia derrotándolos a ambos. He de mencionar que de ahí en adelante, toda zona que tenga como mínimo el nivel 51 de adelante, es decir, puede ser 51, 55, 60 y así, aparecerán los CATs de nivel 50 o 55, por lo que podrás encontrarlos en muchos lugares, sin la necesidad de regresar a alguno de estos sitios anteriores. Después de todo esto, les brindaré unas últimas recomendaciones. En primer lugar, para poder obtener una mayor cantidad de experiencia adicional en combate, pueden usar diversos accesorios. El primero de ellos sería un objeto llamado el broche sagrado, el cual al tenerlo equipado aumenta en un 10% la experiencia obtenida en combate. Es decir, si al finalizar el combate gano 100.000 de experiencia, con este objeto podríamos ganar hasta 110.000 de experiencia. Si te preguntas en dónde lo puedes encontrar, pues tendrías que ir a la ciudad de Crackspur, en donde comenzamos el capítulo 1 de Master of All. Para hacerte con ello, se lo tienes que pedir a un soldado, aunque solo se tiene un 10 o un 30% de éxito. El porcentaje de éxito con este NPC va a depender mucho del nivel de influencia de fama que tengamos. Y el segundo objeto que deberíamos de tener se llama Choker of Fame. Este objeto, el cual cuando lo tenemos equipado, obtenemos alrededor de un 20% adicional de experiencia. Para poder hacernos con este objeto, tendremos que hacer la rebatalla de Master of Fame de nivel 90 en el apartado de las memorias. Por ende, es un objeto de post-game muy bueno, que o sí deberían de conseguir a la larga.
Además de los objetos, también puedes llevar un compañero que nos brinde un 10% de experiencia adicional. Los personajes que tienen esta habilidad pasiva son los de nivel 3, tales como Meni, Sunny, Dory y Telly, y también uno de nivel 4 o 4 estrellas, el cual sería Noel. Al finalizar el combate, los que ganan experiencia son tanto uno de estos 5 personajes mencionados como también el personaje con el cual lo vas a agrupar. De seguro te preguntas, ¿puedo combinar todos estos objetos más el personaje que regala experiencia para obtener un poco más de esta? Pues déjame decirte que sí. Por ejemplo, puedes equipar a Ophelia con el objeto que te brinda más 10 de experiencia adicional, junto con el objeto que te brinda un 20% de experiencia adicional, y además podrás agruparlo con Noel, con el cual al finalizar el combate podríamos obtener hasta un 40% adicional de experiencia, aunque existe la forma que obtengamos hasta el 50% de experiencia adicional, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. He de mencionar que si buscan farmear las semillas de experiencia, el cual les brinda alrededor de 250.000 en solamente 2 turnos, en la descripción les dejo el link del vídeo para que sepan cómo hacerse con ellos, como también uno que otro vídeo relacionado a estos temas. Así que díganme, ¿qué les ha parecido la forma tradicional de cazar a los cats? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like, compartirlo en las redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.